Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de las medidas de presión y básicamente cómo funciona el barómetro y cómo mide la presión atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Y qué es eso de la presión a nivel del mar? ¿Por qué hay una presión distinta, digamos, en Querétaro, que está aproximadamente a 2000 metros sobre el nivel del mar? Bien, entonces el instrumento para medir la presión atmosférica es el barómetro de Evangelista Torricelli, quien vivió de 1608 a 1647. Básicamente lo que es un recipiente con mercurio, ¿sí? Él eligió mercurio para medirlo y donde se tiene un P que es casi vacío, ¿de acuerdo? Y bueno, se tiene en este mercurio sumergido un tubo que está cerrado de la parte superior pero abierto de la parte inferior. Entonces, entre más presión atmosférica hay, esta cápsula reduce su volumen y entre menos presión atmosférica hay, esta cápsula con una pequeña cantidad de aire aumenta su volumen. Entonces, la presión en el punto A, debido a la presión del mercurio, debe ser igual a la del punto B, debido a la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces hay dos presiones. Una presión del mercurio que quiere bajar de este tubo. El mercurio es un metal y es pesado, mientras que la atmósfera está presionando y eso hace que suba el mercurio en este tubo. Entonces, la presión cero, la que nosotros tenemos en la cara de la superficie, es simplemente la densidad. Nosotros hemos estado trabajando en los ejercicios anteriores con agua, por eso esta vez vamos a poner Hg para denotar que esta en realidad es no la presión, perdón, sino la densidad del mercurio. El mercurio es muchísimo más denso que el agua. Aquí vamos a tener la gravedad y H es la altura de la barra que tenemos en nuestro barómetro. Cuando la presión atmosférica varía a la altura de la columna de mercurio varía, por lo que se puede calibrar la altura del instrumento para medir la presión atmosférica. Bien, entonces obviamente entre más alto estemos, bueno, menos presión de atmósfera hay a nuestro alrededor y la presión atmosférica va a ser menor. Mientras más nos acercamos al nivel del mar, o incluso si vamos por debajo del nivel del mar en alguna depresión o en algún aparato como un submarino, por ejemplo, la presión va a ser mayor. Entonces, vamos a decir que P0, o sea, la presión en la superficie de nuestro barómetro, es una atmósfera, la cual equivale a 1.13 por 10 a las 5 pascales. Esto quiere decir que sabemos que P0 es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura dada por nuestro barómetro. Entonces nosotros ya tenemos ciertos datos. Si nosotros despejamos H de esta igualdad, vamos a tener que H es igual a P0 entre la densidad del mercurio por la gravedad. Nosotros sustituimos estos valores y lo que vamos a obtener es que una atmósfera, bueno, la presión de la atmósfera equivale en 0.700 metros para la altura de nuestra columna de mercurio, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que una atmósfera de presión equivale a una columna de mercurio a 0.76 metros de altura, considerando que el mercurio esté a 0 grados Celsius, la cual es la temperatura de congelación del agua. Bien, entonces pasando al siguiente tema, hablemos sobre el principio de Arquímedes y lo que es la fuerza de flotación. La fuerza de flotación creo que todos la hemos sentido cuando tratamos de sumergir algún balón en el agua. Este se resiste a ser sumergido y en cuanto lo soltamos tiende a emerger a la superficie del agua. Entonces la fuerza hacia arriba que ejerce un objeto al ser sumergido se llama fuerza de flotación. No es la misma fuerza en todos los objetos, ya que si nosotros tratamos de sumergir algo como una bola de ping pong,
es muchísimo más sencillo que un balón de básquetbol, por ejemplo, que es más grande y tiene más aire en su interior. Entonces, el principio de Arquímedes dice lo siguiente: la magnitud de la fuerza de flotación de un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Entonces, si nosotros tenemos un recipiente de agua y lo llenamos a ras y después sumergimos algún objeto, este objeto va a desplazar una cantidad de agua. Entonces, la magnitud de la fuerza de flotación de este objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. En nuestro experimento, bueno, sería el peso del agua. Entonces aquí tenemos cierto nivel de agua, sumergimos nosotros nuestro balón. Entonces aquí tenemos como B mayúscula del inglés buoyant, y de hecho en español vi que también se dice fuerza buoyante o fuerza de flotación. Y bueno, nosotros también tenemos aquí ejerciendo fuerza hacia abajo la gravedad, ¿de acuerdo? Bien, entonces la fuerza de flotación, la cual representamos con B mayúscula, en una pelota que reemplaza cierto volumen de agua, es exactamente la misma que la fuerza de flotación en el volumen de agua reemplazado, que es repetir el principio de Arquímedes, nada más que en lugar de decir aquí fluido, pues tenemos agua. Entonces, si nosotros consideramos un cubo sólido inmerso en un líquido, bueno, tenemos que este cubo tiene como distancia de una de sus aristas, digamos que es h. ¿De acuerdo? Entonces tenemos hacia arriba la fuerza de flotación y hacia abajo, por supuesto, la fuerza de gravedad. Entonces, la presión a la cual la vamos a llamar P sub bot, de bar en inglés, la presión en la base del cubo es mayor que la presión ejercida en la parte superior, a la cual vamos a llamar P sub top, ¿sí? Por la cantidad ρ GH. Una vez más, en este caso no es la densidad del mercurio, eso fue en el barómetro. Aquí estamos considerando un líquido, ¿no? Entonces, ρ es la densidad de un líquido. No necesariamente agua, puede ser otro líquido, el que nosotros queramos. Cada uno va a tener una densidad distinta. Cada líquido tiene su propia densidad. Tenemos la gravedad y h es la altura de una de nuestras aristas del cubo. Entonces, la presión en la base del cubo se ejerce hacia arriba, ¿sí? Dada por esta presión que está en el P sub bot por el área. ¿Cómo es el área? Bueno, es simplemente h al cuadrado, ya que este es un cubo, ¿sí? Entonces, esta A mayúscula es el área del cubo. La presión en la cara superior del cubo hacia abajo es P sub top, ¿sí? Por el área de esta cara del cubo, una vez más es h al cuadrado. Entonces vamos a tener que la fuerza de flotación es simplemente la P sub bot menos P sub top por el área, ¿sí? En ambos casos, pues el área es la misma y la podemos factorizar. Que esto es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura de la arista del cubo por el área. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza de flotación va a ser la densidad de nuestro líquido por la fuerza, bueno, la aceleración de la fuerza de gravedad por V sub disp. ¿De acuerdo? Este V sub disp es simplemente el volumen de líquido desplazado por el objeto. Y bien, sacar el volumen de un cubo es muy fácil, ya que conocemos una arista. Entonces el volumen de este cubo simplemente va a ser h elevado al cubo. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.